¿Puede la providencia divina sostener a un hombre que decide no asegurarse nada para sí y aún así alimentar a los pobres, sanar enfermos y encender la fe de una nación? Así comienza la vida de San Cayetano de Thiene, cuyo nombre, 5 siglos después, sigue pronunciándose en voz baja por quienes buscan pan y trabajo, consuelo y esperanza. Su historia no es la de un héroe que vence con fuerzas humanas, sino la de un hijo obediente que se deja conducir por el Paráclito y entonces descubre que el Evangelio es real, concreto y transformador. Lo que veremos en su vida es un camino de entrega gradual, de pruebas duras, de consuelos del cielo y de un legado que alimenta almas hasta hoy. Cayetano nació en 1480 en Vicenza, en el norte de Italia, dentro de una familia noble que le ofreció educación y oportunidades. Creció en un tiempo convulso, en el que Europa vibraba con renacimientos artísticos y también con crisis morales, y en la Iglesia se percibía una urgente necesidad de reforma. Estudió Derecho en la Universidad de Padua y se graduó con honores, preparado para una carrera brillante al servicio de los tribunales y de la sociedad. Y entonces, el joven jurista llevó su talento a Roma, donde trabajó para la Santa Sede con sobriedad y discreción, ganándose el respeto de sus superiores. La curia le abría puertas, pero su corazón, sin embargo, empezaba a escuchar otra música, más honda, más exigente. Visitaba templos, se recogía ante los sagrados misterios, y su alma contrita percibía que el rostro compasivo del Salvador le pedía algo más. No era el rechazo del mundo, sino una atracción amorosa hacia el amor más grande, hacia esa misericordia infinita de Dios que todo lo renueva. Se asoma en su vida. A los 36 años, Cayetano decide recibir el sacerdocio. Fue ordenado en 1516, no por ambición, sino por deseo de servir y de sanar. Desde ese día, se lo veía más en los hospitales que en los salones, más junto a los enfermos que junto a los poderosos. Con un grupo de laicos piadosos, el Oratorio del Divino Amor comenzó a visitar a los desahuciados y a renovar la vida sacramental con paciencia y firmeza. En Roma y luego en Venecia y Verona, Cayetano fundó obras de caridad prácticas, sencillas, necesarias. Se acercaba a quienes nadie quería tocar, limpiaba llagas, consolaba a moribundos y abría la puerta a la reconciliación sacramental. Su manera de confesar era directa y tierna, buscando el corazón herido, invitando a la conversión sin aplastar, levantando con el aceite de la misericordia. Y entonces muchos, al experimentar la ternura del Señor, volvían al banquete celestial con lágrimas de gratitud. Con el paso del tiempo, otro deseo fue madurando. No bastaba con hacer el bien en lo inmediato, había que renovar la vida del clero desde dentro. La providencia divina cruzó su camino con el de Gian Pietro Carafa, obispo reformador que años después sería el Papa Paulo IV. Juntos, con otros compañeros, concibieron una familia de sacerdotes que vivieran según las exigencias del Evangelio en su desnudez más luminosa. Nacerían así los clérigos regulares, conocidos como teatinos, en 1524, con el propósito de renovar la Iglesia por el testimonio de una vida santa. La regla que abrazaron era audaz: no poseer bienes, no pedir limosna, vivir de la providencia, anunciando el Evangelio con obras y sacramentos. Era un desafío directo a la tibieza y a la comodidad, una invitación a beber el cáliz de Cristo con la confianza de los pequeños. El carisma de Cayetano pedía formar sacerdotes contemplativos y activos, enamorados de la Eucaristía, fieles a la liturgia y cercanos a los pobres. Y entonces, sin recursos humanos asegurados, comenzaron una aventura espiritual que todavía da frutos. En 1527 estalló el saco de Roma, una herida que marcó a toda la cristiandad. La violencia arrasó casas, templos, vidas, y la comunidad naciente de los teatinos tuvo que huir para sobrevivir. Cayetano, sin embargo, no miró atrás con resentimiento. Tomó el sufrimiento como purificación y se dejó conducir hacia Venecia y luego hacia Nápoles. Aquel dolor fue un de despojo, y desde esas cenizas brotó una esperanza más fuerte. En Nápoles,
encontró un pueblo herido por la pobreza y la usura, y su corazón ardió con compasión. Con sabiduría y prudencia, promovió iniciativas para que los pobres no cayeran en manos de prestamistas crueles, inspirando montes de piedad y redes de auxilio. En su predicación, enseñó que Dios no abandona, que la providencia divina no es teoría, sino una mesa puesta en medio de la escasez. Y entonces, como buen pastor, alimentó almas y cuerpos, repartiendo pan y consuelo. Un episodio llena de luz su biografía interior. En una Navidad, mientras oraba en Roma ante un pesebre, recibió un don místico. Tradición piadosa cuenta que la Virgen María se le apareció y le confió al niño Jesús entre sus brazos. Cayetano tembló, no de miedo, sino de adoración, sintiendo el peso suave del Salvador, el calor de la misericordia infinita, hecha carne. Aquel abrazo fue su espiritual. Desde entonces, su devoción al misterio del nacimiento del Señor se volvió aún más ardiente. Desde ese día, insistía en la comunión frecuente, en la adoración silenciosa, en el cuidado de la liturgia, donde el cielo toca la tierra. Para él, cada misa era la misma cuna y la misma cruz, el mismo niño y el mismo cordero. Y entonces, la gente lo percibía. En su presencia, Cristo parecía más cercano, más posible. Cayetano no fue un taumaturgo de gestos estruendosos, pero abundaron signos discretos que hablaron por él. Enfermos recobraron salud tras su oración. Familias hallaron trabajo contra toda esperanza. Deudas imposibles encontraron caminos honestos de solución. El pan apareció donde no alcanzaba y las puertas se abrieron cuando todo parecía perdido. Con el paso del tiempo en Nápoles y más allá, lo llamaron el santo de la providencia y el protector del pan y del trabajo. Aún viviendo austeramente, su mirada irradiaba paz y su voz, al confesar y predicar, comunicaba fuego y ternura. Sabía ser firme con vicios y engaños, pero jamás humilló a un pecador. Prefería cargar con él el peso del día antes que dejarlo caer. Su reforma no fue a gritos, sino a base de ejemplo, de oración nocturna, de vigilancia sobre sí, de amor a los pequeños. Un de su vida apostólica fueron las fundaciones teatinas que impulsó, casas donde el clero encontraba vida fraterna, estudio, disciplina y caridad. No buscaba números, sino santidad. No perseguía aplausos, sino almas. Y entonces, su influencia silenciosa empezó a tocar a muchos, preparando, sin saberlo, el clima espiritual que desembocaría en la gran reforma del Concilio de Trento. Su camino no estuvo exento de noches oscuras. Cayetano cargó con incomprensiones, con enfermedades, con la angustia de ver a sus hijos en medio de penurias materiales. No pocas veces frente al sagrario lloró en secreto, presentando al Señor la fragilidad de su obra. Y sin embargo, cada vez que faltaba algo, algo llegaba, y su fe se hacía más robusta y filial. En los últimos años, su cuerpo se debilitó, pero su espíritu se volvió aún más dócil y transparente. En Nápoles, seguía visitando enfermos y alentando a los jóvenes, recordándoles que la santidad no asusta, sino que dilata el corazón. Se le veía hincado, largo rato ante el altar, como si allí respirara el único aire que lo sostenía. Y entonces, el cielo comenzó a preparar su partida. Murió el 7 de agosto de 1547, con los ojos fijos en Cristo y la serenidad de quien ha bebido el cáliz de Cristo hasta el fondo. Su muerte no fue un adiós triste, sino una ofrenda, una entrega confiada en manos del Padre. Quienes lo vieron partir, dijeron que un gran sosiego había llenado la casa, como si una brisa templada hubiera pasado entre todos. Desde ese día, la fama de su santidad creció y las gracias comenzaron a multiplicarse. No tardaron en llegar testimonios de favores y curaciones, y la devoción popular lo reconoció como intercesor en tiempos de carestía y desempleo. Allí donde el pan faltaba, se pedía su ayuda. Allí donde el trabajo escaseaba, su nombre era Susurro Humilde. Y entonces, la Iglesia confirmó lo que el pueblo ya intuía. En 1671 fue canonizado y su memoria se extendió por el mundo.
Con el paso del tiempo, su figura cruzó océanos y encontró un hogar entrañable en América Latina. En barrios humildes y ciudades densas, su imagen sostiene filas de hombres y mujeres que llegan al amanecer para pedir pan y trabajo. No hay magia en ese gesto, sino una fe concreta que reconoce en Cayetano a un hermano mayor que supo confiar, incluso cuando nada estaba asegurado. El rostro compasivo del Salvador, que lo miró en la Navidad de su vida, ahora mira a través de su ejemplo a los que esperan. ¿Qué nos enseña hoy San Cayetano en esta hora de tantas incertidumbres? Nos recuerda que la providencia divina no exime del esfuerzo honesto, pero lo fecunda. Nos muestra que la santidad no consiste en hazañas visibles, sino en la fidelidad diaria, en la paciencia, en la compasión que no se cansa. Y entonces, cuando parece que el cálculo humano no alcanza, abre una puerta. Creer que Dios provee, y que provee a través de nuestras manos abiertas. Su legado invita a una reforma personal y comunitaria, volver a la Eucaristía, cuidar la liturgia, reconciliarnos con Dios y entre nosotros, y salir al encuentro del pobre. El corazón que comulga se vuelve pan para otros, y el templo que adoramos se prolonga en la calle que servimos. No es teoría, es camino probando el amor día a día, como Él lo hizo. Desde ese día en que cargó al niño Dios en su alma, Cayetano supo que toda riqueza estaba en Cristo y que todo lo demás vendría por añadidura. Por eso no pidió bienes, pidió fe. Por eso no aseguró su porvenir, lo dejó en manos del Padre. Y entonces Dios hizo el resto y unió su vida a la necesidad de los pobres, convirtiéndolo en amigo de quienes buscan pan y trabajo. Tú y yo, en nuestro tiempo, estamos invitados a la misma confianza. No se trata de negar las cuentas ni los esfuerzos, sino de ponerlos en el altar, en los sagrados misterios para que el Paráclito los transforme. Se trata de mirar el mundo con ojos de servidor, sabiendo que la misericordia infinita de Dios se derrama donde hay un alma contrita y unas manos dispuestas. Con el paso del tiempo, entenderemos que la mayor seguridad es vivir en voluntad de Dios. San Cayetano nos dice al oído: no temas, confía, trabaja, comparte, adora y deja que el Padre sea Padre. Y entonces, aún en la estrechez, el banquete celestial comenzará a asomarse en tu mesa. Pidamos su intercesión hoy, para que la semilla de su ejemplo fecunde nuestras decisiones concretas, que nuestras parroquias se parezcan más a hospitales de campaña y nuestros hogares a pequeñas iglesias domésticas donde se pide y se agradece. Que nadie se quede atrás y que el pan que partimos sea siempre signo de un amor más grande. Señor Jesucristo, rostro compasivo del Salvador, que en San Cayetano mostraste la dulzura de tu providencia, mira a tu pueblo que peregrina en la prueba. Por su intercesión concede pan al que tiene hambre, trabajo digno al que busca, consuelo al enfermo y paz al que sufre. Haznos sacerdotes de la vida diaria, humildes y valientes, para que, sostenidos por el Paráclito, bebamos contigo el cáliz de Cristo y sirvamos con alegría. Que, alimentados en los sagrados misterios, sepamos compartir, reconciliar y esperar, hasta que un día nos sientes en el banquete celestial. Amén.